Dios les bendiga a todos, hermanos. Damos gracias una vez más al Señor por esta clase que viene, la cual también va a ser muy importante. Así que antes de iniciar, vamos a orar para que sea Dios tomando control de todo lo que se vaya a hablar. Padre, gracias una vez más por este día, Dios. Gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, porque para siempre ha sido tu misericordia, porque no dejas de bendecirnos, no dejas de sostenernos, porque a pesar de todo lo que nos acontezca, Dios, tu mano siempre nos sigue sosteniendo. Dios, sea lo que tú permitas, Dios, que nos haga estar alegres, estar tristes, Dios, cada una de esas cosas nos ayuda para bien. Gracias, Dios amado, por todas estas cosas. Gracias porque tú nos sigues instruyendo en tu palabra, y te pido, Dios, que nos sigas ayudando, Dios, dándome la sabiduría a mí para enseñar tu palabra, y a aquellos que nos escuchan y ven, Padre Santo, que seas tú dándole la sabiduría para poder entenderla, Dios amado. En el nombre de Jesús te pedimos que sea tu palabra la que hable y la que cambie vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que para muchos es bastante importante, por lo que muchos a veces se preocupan, y es acerca de qué hay después de la muerte. Sabemos que hay diferentes corrientes, como lo habíamos mencionado en clases pasadas, donde algunos no creen en Dios, y pues obviamente al no creer en Dios omiten todo lo que sea trascendental, todo lo que sea todo lo que esté más allá de lo que pueda ser observable y verificado. Entonces, aún así, también hay un grupo de personas creyentes en Dios, no todas de sana doctrina, que creen de alguna forma u otra que existe una vida después de la muerte. Algunos lo piensan de una forma diferente a la de otros. En nuestro caso, pues obviamente estamos bajo la base de que hay un Dios, creemos en el Dios de la Biblia, ese Dios judeo-cristiano, y con base en esas creencias de ahí nacen otras doctrinas que se articulan la una con la otra, y entre esas es qué hay después de la muerte. Es decir, lo que se va a hablar hoy, o la respuesta que se le va a dar a esta pregunta en medio de esta clase, en medio de este tema, va a ser con base a la Biblia. Siempre trato de aclarar que no es mi postura, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, y debiera ser así para todos nosotros, para aquellos que predican y enseñan la palabra. No son nuestras posturas, no es mi modo de pensar, es lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña en cada texto. Y hoy vamos a hablar acerca de este tema basados en lo que la Biblia dice acerca de este tema. Entonces iniciamos con el texto base, que está en Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Estos otros que no tienen esperanza, sabemos bien que se está refiriendo a esas personas que no son creyentes de la misma manera en que lo somos nosotros, con base a la Biblia. Y es importante porque Pablo está hablando a los corintios y les está diciendo que no ignoremos de los que duermen, para que no entristezcáis. Y mire que aquí se está dando una palabra que a veces no es usual, y es duermen. Según la Biblia, nosotros como creyentes dormimos. O sea, no estamos muertos en el sentido de que jamás nos vamos a levantar, sino que según la Biblia nosotros dormimos. ¿Por qué? Porque luego nos vamos a levantar y vamos a ser transfigurados, por así decirlo, cambiados de nuestro cuerpo anterior a un cuerpo glorioso. Entonces, por eso la Biblia nos caracteriza a nosotros como aquellos que duermen. Y Pablo lo que está diciendo es: nosotros tenemos una esperanza. Por eso Pablo dice que no ignoremos a esos que duermen. O sea, no ignoremos que nosotros, cuando partamos de esta tierra, no vamos a morir del todo, o realmente no vamos a morir, sino que vamos a dormir. Entonces, ¿qué hay después de la muerte? Inicialmente, para nosotros, lo primero es que al morir físicamente, lo que estamos haciendo espiritualmente es durmiendo. Pero aquellos, y la Biblia dice aquí en esto, pero
como los otros que no tienen esperanza. Es decir, hay otro tipo de personas que no tiene esperanza. Y es doloroso cuando uno habla con ese tipo de personas que realmente no le encuentra propósito a la vida. Y aún más, una persona que no le encuentre propósito a la vida y que diga que todo esto es un azar y que la vida no tiene sentido en cierta forma y que hay que disfrutarla como lo más que podamos porque ya después no va a pasar nada. Son gente que vive sin esperanza, gente que vive pensando que esto es lo último y de una forma errada empieza a tomar decisiones y a hacer cosas que realmente a la luz de la Biblia no son correctas. Y en este punto cabe aclarar, hay una frase bastante famosa que la mencionan mucho aquellas personas que no son creyentes y dicen que lo único que uno se lleva de esta vida son los recuerdos o son los paseos, son los viajes que uno tiene, que uno no se puede llevar más nada. Y a veces se escucha muy bonito esa frase, pero esa frase a veces se puede volver demasiado egoísta. ¿Y por qué digo esto? Porque el hombre incluso pensando en la muerte está pensando todavía en qué se va a llevar. Y como sabe que no se puede llevar nada de lo que pudo haber logrado conseguido de manera material, entonces está diciendo, bueno, por lo menos los recuerdos me los puedo llevar. Y su pensamiento es, bueno, yo voy a morir, pero lo más bonito de esta vida es que me voy a llevar los recuerdos. Y principalmente a la luz de la Biblia. La Biblia no muestra claramente eso, que nosotros nos vayamos a llevar algo de esta tierra. La Biblia es clara cuando usa la analogía del nacimiento y dice, así como nacimos desnudos, así también me voy a ir. Es decir, me voy a ir sin nada. Y ese sin nada es nada, o sea, absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, nosotros como creyentes, antes, cuando pensemos en la muerte, nosotros no debemos de estar pensando, bueno, ¿qué me voy a llevar? Nosotros como creyentes debemos estar pensando es, ¿qué voy a dejar? ¿Cuál va a ser mi legado? ¿Cuál va a ser el legado suyo a la hora de partir de esta tierra? ¿Cuál va a ser el legado suyo para sus hijos, para sus nietos, para sus hermanos, para sus amigos y familiares y personas que estaban en su círculo social? ¿Qué va a dejar usted a esa persona? La gente, ¿qué va a decir? ¿Habrá alguien que dirá o va a decir, bueno, yo ahora voy a hacer esto que él hacía? Esto que él hacía es un gran ejemplo y lo vamos a seguir haciendo. ¿Habrá algún legado que usted va a dejar? En eso es lo que nosotros debemos de pensar y es, ¿qué voy a dejar que esa persona va a seguir? Que obviamente debe ser algo agradable ante los ojos de Dios, algo que glorifique a Dios. Y no andar pensando en qué me voy a llevar porque realmente no me voy a llevar nada. Y cabe esto que voy a decir y es que a veces, tristemente, la gente solamente se centra en viajar y se muere por viajar. Y nosotros como creyentes, ese no debe ser nuestro más anhelado deseo mientras estemos con vida. O sea, como creyentes, yo sé que como personas que vivimos queremos disfrutar, queremos salir a pasear, a recrearnos, a conocer lugares que quizás hemos visto por televisión, que algún día ir a cierto lugar o país o a otro continente, es decir, cosas que queremos hacer y no está mal. Y si Dios le ha dado la oportunidad, pues bienvenida sea y gracias al Señor por su misericordia y por haberle concedido conocer lo que usted tanto quería conocer. Pero nuestra mente, nuestro deseo no debe de estar centrado en eso. Y nosotros no debemos entristecernos si nosotros no conocemos un lugar o no conocemos algunas personas que queramos conocer o no podamos hacer cosas que queríamos hacer. Eso no nos debe entristecer, es decir, en nuestro deseo puede estar, yo deseo ir a tal lugar, yo deseo conocer a tal persona, pero si no se puede, nosotros no debemos entristecernos por eso. ¿Y por qué, hermano? Porque nuestra mente debe ser una mente que debe ver más allá de lo que se ve, debe ser algo trascendental. Y tenemos que entender esto, y es que nosotros cuando partamos de esta tierra vamos a conocer lugares que jamás y nunca se van a conocer en esta tierra. Nosotros cuando partamos de esta tierra vamos a conocer personas mucho más valiosas y que realmente son valiosas que las personas que otras muchas personas de las que están en esta tierra. Es decir, lo que quiero que quede claro es que
realmente nosotros no debemos entristecernos por si no conocemos un lugar aquí en la tierra, o no conocemos a esta persona, o no logro hacer esto, porque todo lo que vamos a conocer después que partamos de esta tierra, después de dormir, a la hora de partir de esta tierra de forma física, vamos a conocer lugares y personas que jamás y nunca van a poder disfrutar y van a poder contemplar las personas que solamente vivan dependiendo de lo terrenal. Entonces es importante eso, amados hermanos, tener en claro ese que yo no debo estar pensando en qué me voy a llevar, debo estar pensando en qué voy a dejar, cuál es el legado que voy a dejar a las personas. Entonces ya esto a manera de introducción, pero ya continuando con este tema. Entonces el punto 1 resume algunas cosas de las que hay después de la muerte y pues obviamente son cosas que son bíblicas. Entonces quiero que las leamos punto por punto de una forma lo más detallada posible hasta donde el Señor nos permita. Y el primer punto de qué hay o qué sucede después de la muerte es que hay un juicio. Y en Apocalipsis 20:11 vamos a leerlo. Libro de Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis 20:11, mira lo que dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del que huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y a pequeños de pie ante Dios, y los libró, fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Mire que hay algo que hay que aclarar. Bueno, a futuras clases vamos a profundizar más sobre este tema del juicio del gran trono blanco. Pero este juicio va a ser un juicio condenatorio. Y hay dos tipos de juicio. Hay un juicio que habla en 2 Corintios capítulo 5. Voy a leer. Mire que este juicio es el juicio del gran trono blanco. Este es el que está hablando. Pero si nosotros vamos a 2 Corintios capítulo 5 y vamos al verso 10, mire lo que dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Entonces mire que la Biblia nos está mostrando por un lado el juicio del gran trono blanco y por otro lado nos está mostrando el tribunal, y cabe aclarar que ambas cosas van a suceder después de la muerte, pero estas dos cosas no son la misma, y a veces sucede esto, que a veces se malinterpreta y se entiende como si fuese una misma cosa, pero realmente no. El juicio del gran trono blanco es un juicio condenatorio, es decir, los creyentes, los que vivan arrepentidos y partan de esta tierra, no van a compadecer ante el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco va a ser para condenación, va a ser para condenar aquellos que en su vida aquí en la tierra le dieron la espalda a Dios. Nosotros como creyentes no vamos a tener este juicio. Nosotros vamos a tener otro juicio que se llama el tribunal de Cristo. Ese va a ser un juicio. Y ahí, ¿qué es lo que se va a hacer? No se nos va a condenar. Es claro está. O sea, ya nosotros somos salvos. En ese juicio no es un juicio condenatorio, sino más bien un juicio de premiación. Porque mire lo que dice: para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras en el cuerpo sea bueno o sea malo. Es decir, nosotros como creyentes pues obviamente vamos a seguir pecando y vamos a seguir haciendo cosas malas, y pues, pero nuestro centro, y sabemos que como creyentes vamos a estar creyendo en el Señor, vamos a estar siéndole fiel a Él, vamos a vivir conforme a su palabra. Entonces ese tribunal de Cristo es para nosotros hacernos una premiación dependiendo de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Entonces es allí donde se va a ver realmente como cristianos cómo fue nuestra vida de piedad. Ya somos salvos, obviamente, pero usted sabe, amados hermanos, que van a haber algunos hermanos que van a tener una premiación mucho mayor que otros. Incluso puede que haya un pastor de 200, 500 personas, y Dios a ese pastor lo premie menos que a una anciana que nadie conoce, que no es famosa, que nadie vio, pero Dios la premie aún mucho más que ese pastor y le dé una corona mucho más grande y mucho mejor. ¿Por qué? Porque esa es la premiación que Dios está haciendo, y la premiación va con base a la forma o a la responsabilidad
con la que nosotros manejamos nuestros deberes como creyentes aquí en la tierra, pero ya como creyentes. Entonces, eso para que esté claro, y si de pronto usted tiene alguna duda, si usted lee el contexto de este texto, usted se va a dar cuenta que está hablando a los cristianos. En ningún momento se está hablando a las personas no creyentes, sino que usted lee y Pablo le está hablando a los cristianos. Y a los cristianos les dice esto, dice, queda aún mucho más duda. Mire que aquí se está hablando sobre una premiación, por así decirlo, mientras estábamos aquí, sea bueno o sea malo. Entonces, si esto es para todos, entonces eso nos puede malinterpretar y hacer creer que realmente la salvación sí depende de las obras. Entonces realmente no es así. Esta es una premiación por nuestras obras, pero no para condenación o salvación, porque ya fuimos salvos, sino una premiación por lo que hicimos, por los responsables que fuimos mientras estuvimos aquí en la tierra. Entonces, para que eso quede claro. Entonces, resumiendo, hay un juicio. Entonces, hay un juicio del gran trono blanco y un juicio llamado el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es para premiación para solo los creyentes, y el juicio del gran trono blanco es para condenación para los que se perdieron, para los que no fueron redimidos y los que no creyeron. Punto B, dice, hay vida eterna para los justos. Y esto es algo que nos debe avivar y nos debe alegrar. Juan 3:16, creo que es un pasaje pues bastante conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es nuestra mayor esperanza, la que leímos en Tesalonicenses al inicio. Y es que nosotros vamos a tener una vida eterna, una vida que no va a ser como esta. Por eso nosotros, Cristo en una ocasión les dijo a los discípulos, no le tengan miedo al que quita la vida, no le tengan miedo al que mata el cuerpo simplemente, ténganle miedo al que mata el espíritu, al que mata el alma. Ténganle miedo a ese. ¿Quién es ese? No es Satanás, es el mismo Señor quien condena y quien va a condenar en ese día. Entonces, mientras nosotros estamos vivos, nosotros estamos teniendo un tiempo o un periodo de gracia y misericordia donde Dios está deseando de nosotros que nosotros nos arrepintamos, aquellas personas que no se han arrepentido y aquellos que son creyentes que nos arrepintamos todos los días. Por eso son tiempos de gracia, pero ya después que muramos ya no va a haber más oportunidad y sencillamente el Señor va a condenar, pero a otros van a vivir para siempre. Vamos a entrar a ese nuevo periodo donde vamos a estar, no vamos a depender de una línea temporal, sino que vamos a estar ahora fuera del tiempo y ahora vamos a vivir por la eternidad junto con nuestro Señor Jesucristo. Entonces es algo esperanzador, hermano. Esto me recuerda una historia, una historia, no sé qué tan real haya sido, pero es muy bonita y creo que cabe al caso. Y es esa historia que habla acerca de un misionero que venía en su barco, que venía en un barco que iba a su ciudad natal después de él haber predicado en otro país, en otro continente. Y resulta que en ese mismo barco donde él se devolvía a su ciudad natal o a su país de origen, también venía el rey de ese país. Y cuenta la historia que cuando el barco fue llegando a ese país, todas las miradas se centraron al rey. Todas las miradas se centraron al rey que venía, pero ninguno se fijó en el misionero. Ninguno se fijó en aquel que dio su vida para predicar el evangelio y para hacer la obra del Señor, sino que todos se fijaron fue en el rey. Y cuenta la historia de que este misionero, estando un poco triste, le decía al Señor, yo que fui a otra nación a predicar tu palabra, yo que fui a otra nación a hacer lo que tú me mandaste a hacer, yo que fui a otra nación a hacer y a obedecer tus preceptos y tus mandamientos, mira cómo me reciben, o realmente no tuve un buen recibimiento. Pero este rey que no predicó, no hizo lo que tú le mandaste, mira cómo lo están recibiendo. Y cuenta la historia de que Dios le habló y le dijo, pero hijo mío, si tú aún no has llegado a tu nación. Esto es algo alentador, porque a veces nosotros esperamos que los hombres nos feliciten, que los hombres nos
nos soben el hombro y nos digan que bien lo hiciste, lo estás haciendo bien, te admiro, yo te sigo. Deseamos que la gente cuando cumplamos años todos estén aquí felicitándonos. Deseamos que la gente en cierta forma demuestre su aprecio hacia nosotros. Y van a haber casos en donde esto no va a suceder. Van a haber casos donde el Señor va a permitir en su soberanía que no suceda, como van a haber otros casos que no. Pero nosotros no debemos entristecernos. Y mucho más si vemos que a muchas personas en el mundo, muchos famosos que incluso llegan a hacer cosas que no son agradables, que están a un nivel de ser algo tontos, de no tener sentido, y la gente lo sigue y lo admira, y uno dice, yo que estoy predicando, yo que estoy llevando la palabra del Señor, y nadie más mira y nadie me ve. Ellos aquí tienen su contribución, su regalo, pero lo tienen aquí en la tierra y va a ser algo efímero. Pero nosotros aquí no podemos esperar que nos feliciten, que nos hagan ver lo bien que estamos haciendo las cosas. Aunque habrán veces que pase y otras veces que no. Nosotros nuestra mirada no debe centrarse en eso. ¿Sabe por qué? Porque la mejor premiación, la mejor felicitación va a ser cuando estemos en la eternidad. Nuestro mejor recibimiento va a ser en la eternidad. El misionero pensaba que su país de origen era donde nació aquí en la tierra, pero realmente su país de origen fue donde nació espiritualmente y es en el cielo. Y es allá donde Dios lo va a premiar por todo lo que Él hizo en la tierra. Y eso debe ser algo de alivio para nuestras vidas y algo que nos debe confortar y llenar de fortaleza. Y es que en la vida eterna es algo mucho más trascendental y allá vamos a conocer los lugares que no hemos podido conocer. Vamos a conocer personas que quizás acá nunca íbamos a conocer. Pero lo más importante y es que allá vamos a estar en el lugar donde jamás aquí en ningún lugar va a ser comparado con ese. Entonces esa es la vida eterna que nosotros como creyentes debemos anhelar y donde nuestros ojos deben de estar puestos. El punto C dice, hay condenación eterna para los que mueren en pecado. Juan 5:28. Vamos a leer Juan 5:28. Mire lo que dice. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección, más los malos, los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. En otras palabras, ellos van a morir. O sea, Dios va a tomar sus almas y van a morir. Entonces, es una comparación, una separación que están haciendo. Miren, unos van a resucitar, pero van a ser condenados, es para vida. Y en otro contexto, estos de resurrección para vida, que van a resucitar, son esos mismos que dice la palabra que estamos durmiendo. Y estos que son para condenación realmente no están durmiendo, sino que ahora van a tener una segunda muerte y va a ser la muerte eterna, la muerte espiritual. Entonces el hombre que parte sin Cristo va a tener una condenación, que es la del juicio del gran trono blanco, como les mencioné anteriormente. Hay un cielo y una gloria eterna, y esto tiene que ver mucho con el punto B de que hay una vida eterna. Vamos a leer 2 de Pedro 2:3. 2 de Pedro 2, versículo 3, mire lo que dice. Y por avaricia, 2 de Pedro 3:13, perdón. 2 de Pedro 3:13, mire lo que dice. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esto hace parte de nuestra esperanza. Nosotros esperamos un nuevo cielo, un nuevo tierra, que independientemente de las interpretaciones que hay entre nuevo cielo y nueva tierra, algunos dicen que Dios va a coger esta tierra y la va a reformar toda, otros dicen que Dios va a coger esta tierra, la va a quitar y va a hacer una nueva. Son dos puntos doctrinales que no tienen ningún conflicto, no va a tener ninguna afectación con nuestra salvación, por lo tanto son doctrinas terciarias. Igual este no es el enfoque de lo que quiero hablar, pero sí quería dejar claro este punto. Pero independientemente de eso, mire de que nosotros estamos esperando, es decir, nosotros como creyentes
más allá del carro, de la casa, de la beca que deseamos y que si Dios permite la vamos a poder recibir mientras estemos en la tierra, y si no, pues gloria al Señor. Pero lo que más nosotros debemos desear es esto, y es sus promesas, un nuevo cielo y una nueva tierra. Un predicador una vez hizo algo que me gustó mucho, y es que tomó una cuerda bastante extensa, y a esa cuerda en una de sus extremidades le puso una cinta de un color verde para que resaltara. Y él decía, imagínense esta cinta, imagínense que esta cinta es infinita, que la longitud de esta cinta es infinita. Bueno, nosotros estamos viviendo en este pedazo de cinta, pero la cuerda que es infinita, que es completamente infinita, es la vida eterna. Y a veces nosotros nos centramos solamente en ese pedacito. Nosotros nos sentamos o nos quejamos o lloramos o nos sentimos mal por lo que pasa en esa fracción de nuestro tiempo, que es esa cinta verde. Pero cuando nosotros vemos la extensión de la cuerda, y esa es la eternidad, nosotros nos vamos a dar cuenta que lo que vivamos aquí va a ser insignificante y que no tiene sentido entristecernos por las cosas que nos pasan, no podamos conseguir acá, porque va a venir una vida eterna de mucho placer, de mucha gloria, de mucho triunfo y de gran bienestar para nuestra vida, porque vamos a estar junto con el Padre. Entonces, esa analogía la quiero traer con el fin de que entendamos de que el Señor o nosotros como creyentes debemos estar siempre esperando ese nuevo cielo y esa nueva tierra. Nosotros debemos de mirar más allá de lo que podamos obtener aquí, de lo que podamos conseguir. Sé que usted tiene sueños, tenemos sueños, todos queremos conseguir algo, queremos lograr ciertas cosas, queremos o quiere que sus hijos logren algo que usted no logró, pero si su hijo lo consigue o no con el favor de Dios o según la voluntad de Dios, pues obviamente nosotros oramos y nos esforzamos para hacerlo. Pero si al final de nuestro esfuerzo no lo logramos conseguir, no debemos entristecernos. Siempre que se quiera entristecer, recuerde esto, recuerde que va a haber una vida eterna, recuerde que va a haber un nuevo cielo, una nueva tierra. Recuerde que lo que no consiguió acá lo va a conseguir allá, lo que no vio acá lo va a ver allá, a donde no fue acá, allá lo va a ver y lo va a conocer. Entonces, y todo allá va a ser mucho mejor. Entonces, eso para que quede bastante claro. Por último, del punto 1 dice, hay un infierno o lago de fuego. Recuerden que la palabra infierno y la palabra lago de fuego en la Biblia es lo mismo, son palabras intercambiables. Lago de fuego e infierno es lo mismo. Entonces, estas personas que van a ser condenadas, estas personas que van a ser condenadas van a tener un lugar final, y es esto, un infierno o lago de fuego. Eso es lo que dice la Escritura. Como les dije al inicio, no es algo que nosotros estamos imponiendo, es algo que estamos exponiendo, que está en la palabra del Señor. Entonces quiero que veamos Mateo 5:29, el libro de Mateo capítulo 5. Mire lo que dice Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, mire lo que está diciendo Cristo. Mientras esté aquí en la tierra, y pues obviamente hay que entender el tipo de escritura que está haciendo Cristo. Cristo está usando aquí un género literario que se llama metáfora, y él está hablando de que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Obviamente que Cristo aquí, en primer lugar, está dejando manifiesto de que sí hay un infierno. Eso es lo más importante en este punto. Pero en segundo lugar, y es lo más importante que hay que entender, es que lo que Cristo está diciendo aquí cuando habla de que nos quitemos el ojo derecho si es ocasión de caer, es que dejemos de hacer las cosas que puede hacer que nosotros vayamos al infierno, que nosotros aquí nos apartemos del evangelio y seamos condenados. Eso es lo que Cristo está diciendo. Cristo está diciendo, mira, si tienes una adicción con los videojuegos, es mejor
que quites eso de tu computador, que elimines que elimines esos programas de videojuegos. Y es mejor que pierdas todo lo que recorriste, todo lo que lograste en ese videojuego, todo lo que pudiste conseguir. Y no que te pierdas, y no que vayas al infierno por eso, y no que por eso dejes de orar, dejes de ayunar y te apartas. Si eres adicto al alcohol, si eres adicto a la pornografía, si eres adicto a cualquier tipo de pecado, dice, si es mejor que si esos amigos de tu vida desde pequeño te están haciendo caer, te están haciendo perder, es mejor que te los quites, que quites esas amistades que te están haciendo daño, porque es mejor que eso se te sea quitado y no que vayas al infierno. Entonces eso es lo que está diciendo Cristo ahí. Cristo está haciendo una comparación, una metáfora, donde Él está usando nuestro ojo como ejemplo, pero no es algo literal de quitarnos los ojos o cortarnos la mano, sino más bien es algo simbólico, es algo, como lo dije antes, es una metáfora, es una alegorización, donde te está diciendo, quita todo eso que te está haciendo daño, quita todo eso que realmente va a hacer que si no lo quitas te vayas al infierno. Entonces a veces nos aferramos a tantas cosas acá, nos aferramos a un trabajo que nos está llevando a pecar, nos aferramos a ciertas cosas materiales que no nos están dejando congregar, no nos están dejando orar, que la Biblia dice, si es necesario quítalo, si tienes que renunciar del trabajo, renuncia, si es necesario tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque puede que estés ganando bien, puede que te está yendo bien aquí en la tierra, pero si eso te está haciendo caer y servir de piedra de tropiezo para tú enfriarte, para tú ser apático, entonces tienes que cortarlo, tienes que quitarlo. A eso se está refiriendo el texto. Listo, entonces ahora vamos al punto 2. Quiero que veamos entonces enseñanzas erradas con relación a lo que sucede de la muerte. Esto que hablamos acá es lo que sucede después de la muerte según lo que está escrito, según lo que dice la palabra del Señor. Pero ahora quiero que veamos cuáles son muchas de esas herejías o de esas falsas doctrinas que dicen que hay después de la muerte. Entonces, una de las primeras falsas enseñanzas que no está en la Biblia es decir que nosotros vamos a reencarnar en otro cuerpo, incluso a llegar a reencarnar en un animal. Como hablamos anteriormente acerca de esa falsa doctrina de la nueva era, que es más que todo una falsa doctrina oriental. Aquí muy poco se ve, se lo mencioné, hay una que es muy parecido que se llama Merry Christmas, si no estoy mal es el nombre, que tiene algunas cosas de esa falsa doctrina, pero algo preeminente en esa falsa doctrina, en esa herejía, es que creen en la reencarnación y creen que nosotros al morir no vamos a reencarnar y vamos a tener otra vida. Entonces la gente tiene como que la esperanza de ir a otra vida y que el propósito de esa reencarnación es para nosotros perfeccionarnos antes de llegar a Dios. Entonces puede ser algo que se puede escuchar lógico, aunque personalmente no lo encuentro lógica, pero si se encuentra, no importando si es algo lógico o no es lógico, lo importante es qué dice la Biblia. Y vamos a verlo. Entonces mire lo que dice Job 14:10. Vamos a ver qué dice. Job 14:10 dice, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Job 14:10 al 13. Entonces vemos el 11, como las aguas se dan al mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Ahí cuando dice hasta que no haya cielo, es hasta que Cristo no venga, hasta que Cristo no haga ese nuevo cielo y esta nueva tierra. Entonces está claro aquí lo que dice Job, y es que no vuelve a levantarse. Y ya la Biblia es clara y dice no hay reencarnación, nosotros no vamos a reencarnar a otro cuerpo. No es una verdad bíblica, por lo tanto nosotros la rechazamos y la consideramos una falsa doctrina, una herejía que va en contra de lo que la palabra dice. Otra enseñanza que se escucha muy a menudo es hablar acerca del purgatorio
Esto sí, sí lo escuchamos bastante dentro de la iglesia tradicional, quizás muchos han salido de ahí y si no hemos salido de ahí tenemos mucha noción, mucho conocimiento de esto, pues ya que se practica mucho después de que la persona fallece. Pues se dice que, como dice la descripción, no hay oportunidad de salvación, perdón, es un limbo, es como si fuese un lugar intermedio, como que un lugar donde está esperando esa persona que falleció, que, que las personas vivas hagan algo para que esa persona vaya al cielo realmente. Y eso tampoco está dentro del canon bíblico, no está dentro de los libros que fueron inspirados por Dios. Esta enseñanza sale de un libro que no es que no está dentro del canon bíblico, sino que a futuro fue incluido como si fuese del canon bíblico, pero realmente no lo es. Entonces, bueno, ya eso sería otro tema, hablar del canon bíblico, de por qué los libros estos que se escribieron en los 400 años de silencio, entonces los libros deuterocanónicos y pues ya sería otra clase, pero está claro que esta enseñanza no nace de eso, no nace de los libros del canon bíblico original, sino que nace de esos libros deuterocanónicos que fueron libros que quisieron meterlos o los metieron y que no fueron inspirados por Dios, que por ningún lado ninguno de esos libros muestra que fueron inspirados por Dios. Entonces, si nosotros vamos a los textos bíblicos, realmente a los textos que sí fueron inspirados con Dios, por Dios, como este de Lucas capítulo 23, vamos a leerlo. Lucas 23, 39, mire lo que dice. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuraba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo él lo reprendió y dijo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron muchos nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y Jesús dijo, acuérdate de mí cuando vengas. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, quiero que esta narración bíblica donde están Cristo crucificado y a los lados están dos ladrones y uno de ellos empieza a burlarse de Cristo, pero el otro ladrón empieza a defender a Cristo y al defender a Cristo está manifestando su fe hacia él. Y por eso Cristo, él le dice, acuérdate de mí cuando estés en el reino. Y Cristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces mire cómo Cristo le dice a esta persona que cree en él, le dice, mira, ahora que mueras vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces está omitiendo o está dejando claro que no hay ningún limbo, que no hay ningún lugar intermedio, sino que la persona que muere con Cristo o que duerme con Cristo va a ir directo al paraíso, va a ir directo al cielo. No hay una segunda parada, no hay una segunda estación. La Biblia está dejando eso claro, no lo hay. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Otro punto que se habla es que la persona cuando la muere, entonces los que están vivos deben de pagar un rescate por los muertos. Entonces, hay un tipo de tradiciones que se llaman novenarios, misas y responsos. Ninguno de estos son mandatos bíblicos, son tradiciones del hombre. Y lastimosamente son tradiciones que se quieren poner al mismo nivel de la palabra del Señor. Y yo les decía anteriormente de que se consideran herejías por eso, porque afectan las verdades cardinales y las verdades principales, las doctrinas principales de la sana doctrina. Y decir que esta tradición que no está en la Biblia y ponerla al mismo nivel de una verdad bíblica, entonces es poner la palabra del Señor al mismo nivel de lo que diga un hombre. Y ya eso se vuelve un atentado contra la sola escritura. Entonces, nada de esto de novenarios, misas y responsos, nada de esto está en la palabra del Señor. Y mucho menos que una persona desde aquí en la tierra deba pagar algo para que esa persona se vaya al cielo. En la historia de la iglesia hubo una época bastante oscura a tal punto de que las personas pedían dinero para
que los líderes religiosos de esa época pudieran lograr de que el familiar de esa persona que murió pudiera ser salvo. Entonces les decían, bueno, dame tanta cantidad y hacemos todo este tipo de tradiciones para que esa persona pueda ir al cielo. Y lo que estaban haciendo sencillamente era robarle a esa persona y era darle una esperanza falsa, una esperanza efímera, una esperanza que lo pudo haber tranquilizado aquí en la tierra de esa persona, de creerte que y ahora sí está bien, que está en el cielo. Pero aunque esa esperanza fue falsa, fue efímera, al final nada de esto fue cierto. Y este líder religioso o estos falsos líderes religiosos sencillamente se salían con la suya en esa época. Entonces, quiero que veamos Salmos 49:7. Bueno, vamos a leer, ya que tenemos aquí Lucas 16:23, aunque es una historia bastante larga. Vamos a tratar de resumirla. Lucas 16:23 está hablando acerca de Lázaro y el joven rico. No sé si lo recuerdan. Lucas 16:23 al 31. Entonces, aquí está contando la historia de los dos que parten y que el uno va al cielo y el otro pues queda condenado. Y mira lo que dice. Vamos a leerlo del 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera de que quisiera pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá para acá. Es decir, está dejando claro de que esa persona, ese joven rico murió, e inmediatamente, si murió sin creer en el Señor Jesucristo, es condenado. Y cuenta la historia de que hay una gran separación, como si fuese un abismo en otra traducción. Eso que dice cima es como un abismo, donde los que están en el cielo o los que están en el seno de Abraham, en el paraíso, que es lo que se le conoce. Algunos interpretan de que el seno de Abraham y el paraíso es lo mismo. Los que están en ese lugar están separados de los que están en el lugar de tormento, en el Hades o en el Seol, que también algunos dicen que no es el mismo infierno. Y pues bueno, eso ya es otro punto. Pero aquí el punto es de que estos están separados, unos en un lugar de tormento y otros en el paraíso, por un abismo. Entonces mire que la persona murió y ya no puede hacer más nada. Ya simplemente o va al cielo o va al infierno, de acuerdo a su fe o de acuerdo si creyó en el Hijo del Hombre o no creyó. Entonces sigue diciendo: entonces te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar tormentoso. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tiene, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se van a arrepentir. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, mire que este joven rico, ya estando condenado, le está diciendo a Abraham: por favor, que vaya alguno de ustedes para que ellos se arrepientan. Y Abraham les dice: realmente ya ellos tienen a los profetas, ya tienen a Moisés. En otras palabras, le está diciendo: ya ellos tienen la ley. Eso era lo que le está diciendo a Abraham: ya ellos tienen la ley. No necesitan que venga alguien de acá. Y el joven rico les dice: pero si tú vas o va alguien de aquí que pueda testificar de lo que realmente de que esto existe, ahora van a creer. Y esto es una verdad clara, porque está diciendo, mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán. Es decir, la persona que no cree en el Señor, ni que el cielo se abra en dos y salga un ángel o se escuche una voz fuerte, ni así las personas van a creer. Porque el punto de creer en Dios no depende de lo que vean, sino de su corazón, de cómo está su corazón. Y lastimosamente el corazón del hombre es tan cerrado y tan vanidoso que puede venir cualquier evento, puede presentarse cualquier evento sobrenatural, que al final el hombre va a buscar la forma de de explicar eso que vio de forma racional, para decir: eso no tiene nada que ver con Dios, eso fue un evento natural de la tierra y sencillamente yo puedo seguir con mi vida, no necesito creer en Dios. Lastimosamente a ese punto está el corazón del hombre, y eso es lo que le estaba tratando de decir a Abraham: es que ni si viene alguien de aquí, del lugar de tormento, para que se arrepientan, ni siquiera ellos van a creer. Porque si no creen a Moisés y a los profetas, no van a creer a nada. Lo mismo pasa en nuestro tiempo. Si nosotros no creemos a lo que está en la palabra, por más que se abra una brecha y salga una luz que nos ilumine, ni siquiera así vamos a creer en el Señor. ¿Por qué? Porque no creemos en la palabra. ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón.
lastimosamente no es el tiempo para profundizar en esto, pero lo que queríamos dejar claro era eso, de que este joven rico pasó directamente al lugar de tormento y que lo que él pide y lo que él está pidiendo está dejando claro de que ya él no podía, ya él por su vida ya estaba condenado, ya estaba perdido, ya él no podía hacer nada. Lo que a él le interesaba era los que sí podían, que eran los que estaban con vida aún. Entonces, este es otro punto. Y ya por último el punto D, que dice contactos con los muertos no pueden comunicarse con los vivos, y es un error la creencia en las almas benditas. Esto es, vamos a leer Isaías 8:19. Isaías 8:19, mire lo que dice. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los divinos que susurran, hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Es decir, mire lo que el contexto de este texto está. Isaías con anterioridad, antes del 19, está diciendo, mire, teman a Dios, teman al Señor, obedezcan a Él, hagan caso a Él. Entonces, dentro de ese contexto, Isaías les está diciendo esto al pueblo de Israel, les está diciendo, y si algunos vienen a decirle, pregúntenle a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Es decir, ¿qué está diciendo Isaías acá? Que los encantadores y los adivinos son personas que están muertas. Y por eso Isaías está diciendo, estos encantadores y estos adivinos, ¿ustedes creen que ellos van a poder consultar a los vivos si estas personas están muertas? Realmente eso es lo que está diciendo Isaías. Estas personas están muertas en vida. ¿Ustedes creen que esas personas van a consultar? Entonces es algo que Isaías está dejando claro. Y es una verdad, esa es una pregunta retórica, que la misma pregunta trae su respuesta. En la pregunta está la misma respuesta. No consultará el pueblo a Dios. Es decir, no es esto lo que tenemos que hacer. Claro que sí. Debemos consultar es a Dios. A Él es a quien debemos consultar. Consultará a los muertos por los vivos. Quiero que lo leamos en otra versión. Vamos a leer en la traducción, nueva traducción viviente, la 8:19, para que veamos con mayor exactitud lo que Isaías está diciendo acá. Tal vez les digan, preguntemos a los médium y a los que consultan a los espíritus de los muertos. En sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer, pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que le guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Entonces, miren que es lo mismo. Está diciendo, realmente los médiums, estos médiums están muertos. Cuando él dice, realmente los vivos buscan orientación de los muertos, ¿estos vivos a quién se está refiriendo? Al pueblo de Israel, a los hijos de Dios. Isaías está diciendo, realmente los vivos, es decir, ustedes van a buscar orientación por los muertos. Por supuesto que no. Los muertos son los adivinos, son los que no estaban dentro de la promesa del Señor. Entonces eso trae una aplicación importante para nuestra vida. Lo que nos está diciendo es, realmente nosotros, que sí realmente estamos vivos espiritualmente, porque todos espiritualmente, el que no cree en Dios espiritualmente está muerto, o que esté vivo físicamente está muerto espiritualmente. Y esas personas que están muertas físicamente no tienen ningún poder, no tienen nada. Y Isaías aquí lo dice claro. Dice, ellos simplemente lo único que están haciendo es engañando a las personas, porque lo que ellos hacen es susurrar y balbucear. O sea, Isaías les está diciendo, miren, esas personas no hacen absolutamente nada, simplemente están engañando a las personas. Entonces, cuando una persona va a un espiritista, o un tipo de estas personas para consultar a un muerto, simplemente está siendo engañada. Realmente no está hablando con un muerto, con un familiar muerto que se murió, sino que está siendo engañada. Incluso puede estar hablando con un demonio que se está haciendo pasar por ese familiar muerto. Y eso es lo que el texto aquí en Isaías deja claro. Y es que realmente nosotros estamos vivos. Nosotros no debemos
dejarnos guiar por una persona muerta que es un brujo, un hechicero. Nosotros debemos guiarnos es por Dios, por medio de su palabra. Entonces, amados hermanos, este es el último punto de este tema de qué hay después de la muerte. Espero que haya sido de gran bendición y esperamos seguir aprendiendo más del Señor acerca de su palabra para poder vivir de forma correcta, para darle gloria y honra solamente a Él. No siendo más, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.